Hola, buen día tengan todos. Este es un video educativo en el cual se explica qué debemos hacer a la hora de contratar personal para nuestras empresas. Hay dos formas de contratación. Una es abrir vacantes para los que ya desempeñan una labor en la empresa y quieren calificar para un nuevo puesto de mayor jerarquía, o recomendados por estos. La otra es simplemente abrir convocatorias externas para conseguir nuevo personal. Este tipo de convocatoria resulta más costosa por los medios de publicación de la vacante, como medios de comunicación de paga. Lo primero es identificar qué es lo que buscamos y en base a esto hacer la convocatoria. En esta situación es mejor tener muchos aspirantes, porque así habrá más capacidad de elegir la persona adecuada. Esto se hace en base a lo que demanda la teoría sobre el personal idóneo. Aunque fuera el caso de un trabajo de carga de objetos, habría que conseguir una persona con las condiciones físicas para esto. De esa forma se evitan accidentes laborales. El método más usado a la hora de evaluar a los candidatos para el empleo es la entrevista. En esta se abordan aspectos que van desde lo psicológico hasta la ideología y el conocimiento. Se analiza el lenguaje verbal y no verbal, además de las posibles reacciones del candidato a factores externos y a situaciones como el estrés y la presión. El objetivo es reclutar al empleado que mejor desempeño pueda tener en nuestra empresa, consiguiendo el objetivo de generar un ambiente positivo y propicio para la producción eficiente. Que el nuevo empleado esté involucrado con el mejoramiento de la empresa en sí misma y se sienta parte del proyecto, trabajando a gusto. Lo que se analiza varía según el puesto que se ofrece. Abarca desde la presentación personal, pasando por la contextura fisionómica, la capacidad de expresarse, la terminología con la que habla, la educación, los hábitos de vida y la presencia que este individuo tiene. Factores como la dentadura, el olor, la manera de expresarse frente a diferentes temas, su lenguaje corporal, su hoja de vida, sus recomendaciones, su historial de enfermedades, la apariencia, la edad, el conocimiento, las recomendaciones. A veces resulta más económico un reclutamiento interno, donde los mismos empleados son los que recomiendan a sus familiares o amigos. Este caso tiene sus desventajas, porque el proceso de capacitación debe hacerse desde un punto más básico. Porque si el reclutamiento se hace externo de proporciones grandes y se tienen muchos aspirantes, se puede encontrar a alguien que ya tiene la capacidad de producción y experiencia en esta labor desarrollada. Además, si tomamos en cuenta la teoría del reclutamiento de empleados moderna, la capacitación es una inversión estratégica. Cuando se contrata al personal, se debe estar evaluando constantemente sus conductas. Ejemplo. Si llega a tiempo, si es un agente disociador o si por el contrario apoya la gestión empresarial de forma positiva. En especial su compromiso con su empleo. Entre otras cosas, su capacidad de resultados. Por esta razón existe el periodo que se llama de prueba. Bueno, amigos y amigas que están formando sus empresas. Este es un video educativo para darles una idea de cómo contratar personal. Recuerde, si contratan una vendedora de mostrador, que tenga miedo de hablarle al cliente, su dinero está siendo malgastado y tal vez puedan arruinarse. No olviden nunca lo siguiente. Lo más importante en una empresa es tener el personal idóneo. Si contratas a alguien, a un amigo o a un familiar, porque necesita tu ayuda, pero no tiene la capacidad que se necesita, tu empresa estará en riesgo. Asegúrate de que tus empleados sean los mejores, trabaja para que lo sean motivándolos y capacitándolos y cuando tu negocio prospere, ayúdale a los tuyos de tus ganancias, sin asumir el riesgo de arruinar tu empresa. Yo soy Juan Camilo Mazo González, gestor de mercados capacitado por el SENA. Será un gusto ayudarles en otra ocasión.